Buenas tardes, grupo 3MM11. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Vamos a retomar el ejemplo de el kernel Linux 0.00 que les pedí que descargaran de mi repositorio la sesión anterior. Les comparto el siguiente enlace para compartirles la pantalla. Pero, profe, una pregunta. Diga. Ustedes en su Debian, ¿qué software de edición de documentos tiene? ¿LibreOffice o algún otro? Es que se lo quería instalar aquí al Debian, pero veo que hay un buen WPS, OnlyOffice, LibreOffice y así varios. El que yo tengo instalado se llama LibreOffice. ¿Sí lo recomienda? ¿O no lo ocupa? No, solo he usado LibreOffice y OpenOffice, no conozco los otros que usted menciona. No, ya. ¿Y no le han dado problemas cuando abre archivos de Microsoft Office? Pues que yo recuerde, a veces las presentaciones sí se ven un poquito, las presentaciones de PowerPoint Ajá. se ven un poquito diferentes. Se ve, por ejemplo, más grande los cuadros de texto, se ven un poquito más grandes y hay que ajustar el tamaño para que cuando se presenta pues se vea, porque si no se sale del área de la pantalla. Como que se le mueve el contenido. Como que el tamaño no es no es totalmente portable, digamos, los archivos de PowerPoint. Ok. Lo voy a probar. Justo esa es de las cosas, ¿no?, que pasan cuando uno migra de sistema operativo. Aunque vi que no se le puede instalar Microsoft Office. O bueno, no el que nosotros tenemos, el 365. Sí, posiblemente sí hay alguna versión, pero se requiere de licencia y nunca he encontrado o nunca he visto a alguien que haya conseguido instalar la versión, porque por ejemplo algunos softwares como MATLAB MATLAB lo venden para cualquier plataforma. Para Unix lo venden también. Entonces, lo que se hace mucho, lo que hacemos muchos, es utilizar versiones alternativas de software libre. Y bueno, dentro de esa línea, pues
es que está en el LibreOffice, OpenOffice, y pues usted mencionó otros más que yo no los he usado. Sí, bueno, todos los que he visto se derivan de OpenOffice, inclusive LibreOffice. O sea, en Sí, base son lo mismo, pero, pero por ejemplo, sí he visto que luego da así como problemas, como en su PowerPoint que dice que se mueven los cuadros de texto y así. sí. Entonces estoy viendo si instalarlo o no, o de plano volver a Windows para cuando quiera editar documentos. Sí, 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 pues ahora sí que es algo que se tiene que revisar, de qué tanto necesita uno utilizar la suite de Microsoft, porque de hecho ya está el Office 365, y Ajá, ustedes como es estudiantes también tienen acceso. sí. De hecho tiene una versión de navegador, pero ¿qué cree que en la versión de navegador no le puedes hacer tantas cosas a los documentos como si lo editaras en escritorio? O sea, sí está padre, pero siempre es mejor editarlo en escritorio. Pues sí, porque no es lo mismo que corra una aplicación con el soporte del sistema operativo que cuando se corre la aplicación a través del navegador. Ahí debe haber seguramente algunos limitantes que hacen que pues no se pueda tener toda la funcionalidad que se tiene con la suite instalada sobre el sistema operativo. Y pues sí, es cuestión de probarlo, ¿verdad? Pues sí, es tratar de eh, usar alguna de las opciones y ver qué tal les resulta, qué tal le resulta a uno para el tipo de documentos que uno necesite editar. Sí, sí. Vale, profe, muchas gracias. Los voy a probar el que usted me dice. De nada. ¿Ya se ve la pantalla de mi terminal? Ya, profe. Sí, profe. ¿Ya? Sí, ya. Bien, entonces eh, el primer ejemplo de un kernel Linux o que uno encuentra en Internet respecto a una de las versiones preliminares, digamos, de Linux antes de la versión 1.0, hay
Hay varias versiones que uno puede encontrar, pero de las más, digamos, de las más minimalistas, por decirlo así, la más reducida de tamaño que se puede encontrar es esta versión conocida como Linux-0.00. Entonces, Profe, disculpe, perdón, ¿me puede agregar a la llamada? sí. No, me puedo aceptar. Gracias. Entonces, este es el contenido del directorio. Con algunas del directorio, como se puede encontrar para descargarlo en internet, pero con algunas modificaciones que yo le tuve que hacer para poderlo construir. Como siempre, voy a tomar como guía el archivo make Profe, para observar. Diga. ¿me puede aceptar también, porfa? Yo sí creo que no le había cargado mi invitación, pero ya. Para observar el objetivo o los objetivos con los cuales a través de este archivo make se puede construir esta versión del kernel. Esta versión tiene la característica de utilizar ciertas estructuras de datos que lee directamente el microprocesador a través de instrucciones especiales. Esas estructuras las podemos encontrar dentro del directorio en el archivo de ensamblador. head.s en este ejemplo de código dentro del directorio boot. Head.s. Esta parte donde aparecen las directivas que tienen a la derecha un comentario como que inicia con LMC, son modificaciones que yo agregué. No necesariamente las cosas que agregué son indispensables para que pueda construirse el kernel, pero este es el punto de entrada que se va a usar. Startup-32. Y después, más adelante en el código, cuando inicia el movimiento el cambio hacia el modo usuario, se cargan ciertas direcciones en el registro %EAX, que es el nombre con el que en la sintaxis AT&T se identifica el registro de 32 bits EAX de los microprocesadores Intel. Aquí la sintaxis es AT&T y eso significa que cuando una instrucción, como por ejemplo esta de la línea 117, tiene operandos
que se utilizan como origen y destino. El operando origen es el primero y el operando destino es el segundo. En este caso, a diferencia del otro ensamblador que se utiliza en el ejemplo anterior de los ejemplos que vimos de MTX, un valor inmediato se designa utilizando el carácter signo de pesos. Y este TSS 0-cell está definido, en este caso, o en este archivo o en algún archivo que se incluye en este archivo. Ahí está definida la constante TSS 0-cell. ¿Sí? Este TSS 0-cell corresponde a un selector, ¿sí? Un selector que resulta ser un offset dentro de una estructura de hardware, una estructura en la memoria que la lee directamente el microprocesador a través de una instrucción, de la instrucción que tiene que ver, la instrucción con la que se maneja una tabla conocida como GDT, tabla de descriptores globales o Global Descriptor Table. Entonces, todas estas constantes que están aquí, desde TSS 0 hasta LDT 1, corresponden a selectores en alguna tabla, ya sea la tabla de descriptores globales o bien alguna tabla de descriptores locales. En el modo de operación de 32 bits o modo protegido, se utilizan solo una tabla de descriptores globales y puede haber muchas tablas de descriptores locales. Los descriptores son campos de 8 bytes, ¿sí? Son valores en la memoria de 8 bytes y esos selectores designan un offset en bytes a partir de la dirección inicial de alguna de esas tablas, de la tabla, ya sea de la tabla GDT, tabla de descriptores globales, o de la tabla o de una tabla LDT. Entonces, bueno, pues son muchos detalles que les comento porque, bueno, en su momento fue parte de lo que se tuvo que indagar para hacer funcionar este ejemplo, ¿sí? Para poder entender, para empezar a entender cómo es que está construido, ¿no? El código. La instrucción IRED, por ejemplo, esta instrucción que está aquí se utiliza para regresar, ¿sí? De una subrutina, pero que corresponde a una rutina de servicio de interrupción. Aunque aquí en este caso se utiliza la instrucción IRED para llevar a cabo un cambio del nivel de ejecución. Existen anillos de protección en la ejecución del microprocesador. Existen 4 niveles de privilegio o anillos de protección. El nivel más bajo, el nivel 0, también se le conoce como modo kernel, o modo kernel. Y el nivel 4
el nivel 3, perdón, se designan como 0, 1, 2 y 3, y el nivel 3 se conoce como nivel de usuario o modo usuario de la operación. La diferencia principal entre los niveles es la cantidad de instrucciones que se pueden ejecutar en cada nivel. El nivel más bajo, el nivel 0, permite ejecutar todas las instrucciones disponibles para el microprocesador, mientras que en el nivel 3, algunas instrucciones no se pueden ejecutar. Si el procesador se encuentra en el nivel de ejecución de usuario o en el nivel 3 y se intenta utilizar alguna instrucción que no está permitida en ese nivel, se presenta una excepción, ¿sí? Una excepción, y con esa excepción lo que puede ocurrir es que si no hay código que esté colocado en ciertas direcciones de memoria, lo que ocurre es que el microprocesador se resetea. Y si existe código para manejar esas excepciones, pues entonces se ejecuta ese código y se continúa con la operación del sistema de acuerdo a lo que indique ese código, el código que se preestablezca para manejar esas excepciones. Entonces, por ejemplo, es una instrucción como esta, LGDT, es una instrucción que se utiliza para inicializar un registro llamado GDTR, el cual coloca, esta instrucción lo que hace es colocar en ese registro una dirección, y esa dirección es interpretada por el microprocesador como la dirección base de la tabla de descriptores globales. Al igual que se tiene una tabla GDT de descriptores globales, también se tiene una tabla de descriptores de interrupción. En el modo protegido, el microprocesador no utiliza vectores de interrupción. Los vectores de interrupción se utilizan en el modo real. En el modo real es cuando se utilizan los vectores de interrupción. Y los vectores de interrupción son una tabla también en donde hay direcciones, que incluyen rutinas para que se deberán ejecutar cuando se presenta una determinada interrupción. Y esos son los vectores de interrupción que, como les comento, se utilizan en el modo real, que es el modo en el que inicia el microprocesador cuando se resetea o cuando se energiza, cuando empieza su operación. Cuando ya el microprocesador se cambia, o se hace que se cambie al modo protegido, ya no se utilizan los vectores de interrupción, sino los descriptores de interrupción. Y esos descriptores de interrupción están colocados en una tabla que se llama tabla de descriptores de interrupción, o IDT, del acrónimo Interrupt Descriptor Table. Aquí RedChar es una subrutina que se utiliza para colocar en cierto intervalo de direcciones de memoria el código ASCII correspondiente a algunos caracteres. En el modo de operación en el que va a funcionar este kernel, en el modo kernel,
colocar un carácter en cierto intervalo de direcciones equivale a imprimir en la pantalla. Ese intervalo de direcciones inicia en la dirección 0xb800. Y esa dirección la vamos a tener como dirección base en uno de los descriptores de segmento. Los descriptores están en la tabla GDT, esta tabla que aparece acá. Entonces, aquí, en este descriptor, este número que vemos aquí, es un descriptor de segmento. La dirección que les acabo de mencionar, este B800, es B8000, 3 ceros. Hasta aquí. Los otros 4 dígitos hexadecimales corresponden a otro campo que forma parte de los descriptores de segmento. La tabla GDT, además de descriptores de segmento, como el que estoy mencionando aquí, el de la línea 295, incluye también descriptores para otros segmentos, por ejemplo, como los segmentos TSS. Y TSS, bueno, es un tipo de descriptor que corresponde a tareas que van a ejecutarse sobre el microprocesador. TSS es un acrónimo de Task State Segment, ¿sí? O segmento de estado de tarea. Task Status Segment es lo que significa. Entonces, bueno, después de que están colocadas estas tablas de descriptores, vienen las tablas de descriptores locales y un segmento que contiene un intervalo de direcciones que contiene los segmentos de estado de tarea. Estos segmentos se utilizan para que el microprocesador pueda ejecutar diferentes tareas y que pueda cambiarse de una tarea a otra, y en estos descriptores, en estos segmentos, se guarda el estado de la tarea que deja de ejecutarse. Y de otro descriptor, ¿sí?, de otro segmento de estado de tarea, se carga el contenido de ciertos registros para que la tarea que empiece a ejecutarse tenga la impresión de que todo el tiempo se ha estado ejecutando. Y digamos, de esa manera, las tareas que se ejecutan no perciben, digamos, entre comillas, no perciben el hecho de que durante ciertos intervalos de tiempo no se estuvieron ejecutando, porque como se guarda el estado, se guarda suficiente información del estado en el que se encontraba el microprocesador para que cuando se retome la ejecución de una tarea, cuando vuelve a ejecutarse la tarea, otra vez se encuentra los valores en los registros que tenía cuando dejó de ejecutarse la vez anterior que dejó de ejecutarse. Entonces es un mecanismo muy, muy ingenioso a través del cual los programas o distintas tareas pueden estar en ejecución y tener la sensación de que cada tarea tendrá la sensación de que es el único programa que se está ejecutando sobre el microprocesador, cuando en realidad no es cierto.
hay otro programa que está por abajo, que se está encargando, y ese programa es este que estamos viendo, este mismo programa, este kernel codificado se le atribuye a Linus Torvalds, allá por 1991, cuando él era un estudiante de informática, como de 19 o 20 años. Después tenemos el código de la tarea 0, ¿sí? Lo que va a hacer la tarea es llamar a una interrupción. La tarea va a correr en el nivel 0, ¿sí? Por esa razón, va a poder ejecutarse cualquier instrucción dentro de la tarea. En este caso, coloca el código ASCII de la letra A en decimal, ¿sí? El 65 aquí está en decimal. En el registro AL, ¿sí? Antes de que avance un poquito más, ¿qué archivo es el que estamos viendo? Este archivo es el archivo dentro del directorio boot, es este archivo, head.s. Head.s, ok. Sí. ¿Y cómo le hacíamos para verlo en la terminal? Bueno, ahorita yo lo abrí con el editor Vim. Ah, con Vim. Ah, ok. Que es Vim y el nombre del archivo, ¿verdad? Vim, espacio, boot, diagonal head.s. Ese. Ah, ok. Sí, súper. Muchas gracias, profe. Estamos en el 65, ¿verdad? 62. Vale. Muy amable, profe. Entonces, bueno, pues este es el código de la tarea. Lo que hace la tarea es colocar en el registro AL. El registro AL es los 8 bits menos significativos del registro EAX o el registro AX extendido, ¿sí? Coloca el código ASCII de la letra A en el registro %AL. Y luego ejecuta la instrucción int. Aquí int no es el tipo de dato int del lenguaje C. Es una instrucción con lo que se hace una petición de interrupción por software. En este caso se utiliza la interrupción número 128 en decimal o 0x80 en hexadecimal. Y el código para manejar esa interrupción lo que hace es imprimir en la pantalla el carácter A. Y después aquí se tiene un ciclo, ¿sí? Se tiene un ciclo que se ejecuta. El ciclo lo que hace es mantenerse en esta dirección, salta a la misma dirección, ¿sí? A esta dirección marcada aquí con esta etiqueta 1, y se va a ejecutar tantas veces como el contenido de este registro SX no haya llegado al valor 0. Y cada vez que se ejecuta la instrucción, se va decrementando. Cada vez que se ejecuta el loop, se va decrementando el valor del registro SX. Cuando termine de ejecutarse este ciclo, se hace un salto a la dirección task 0. Y task 0 está acá arriba en la línea 362. De tal manera que lo que se va a realizar, pues es estar imprimiendo la letra A hasta que se presente una interrupción, ¿sí? Hasta que se presente una interrupción que haga que se ejecute otra tarea. Y esa interrupción es otra
una interrupción que corresponde a un timer, ¿sí? Que corresponde a un timer incluido dentro de el hardware que acompaña al microprocesador. Y cuando se presenta la interrupción del timer, lo que va a hacer la rutina de servicio de interrupción de esa interrupción va a ser hacer que se cambie de una tarea a la otra. La otra tarea, la tarea 1, lo que hace es colocar el código ASCII 66 decimal en el registro L, lo que corresponde a la letra B, y llama, hace una petición de interrupción por software 0x80. Esta interrupción lo que hace es imprimir en la pantalla, el código está aquí mismo, el código de la rutina que maneja la interrupción, imprime en la pantalla el carácter B, porque se colocó el código ASCII del carácter B en este registro, en el registro AL. Y ahí termina el código. Las rutinas de servicio de interrupción están un poco más arriba. Hay dos interrupciones que están codificadas. Una es la 80, que se utiliza para imprimir, está un poquito más arriba, y esta es la interrupción de sistema. Esta interrupción de sistema es la subrutina que se va a llamar cuando se presente la interrupción 0x80. Y lo que hace es llamar a una subrutina llamada GRUAICHAR. Y GRUAICHAR se encarga de colocar en una dirección de memoria que corresponde a la pantalla, ¿sí? Y entonces se va a imprimir ya sea el carácter A o el carácter B, dependiendo de cuál sea la interrupción que se había ejecutado, de cuál sea la tarea que se estaba ejecutando, que realizó la petición de interrupción. Por otra parte, la interrupción del timer es esta, timer interrupt, el código para manejar la interrupción del timer. Y esta tarea, esta rutina, lo que va a hacer es encargarse de hacer el cambio de contexto. Si se estaba ejecutando la tarea 0, va a hacer el cambio de contexto para que empiece a ejecutarse nuevamente la tarea 1. Si se estaba ejecutando la tarea 1, va a hacer el cambio de contexto para que retome su ejecución la tarea 0. ¿Sí? Y esto que acabo de mencionarles es, pues, bueno, todos estos comentarios que les acabo de hacer es a grandes rasgos una descripción de qué hace este programa, de lo que hace este programa que es el kernel, un kernel para el microprocesador, un kernel pues muy básico, pero digamos que fue como que uno de los primeros puntos de partida del kernel Linux, hace ya aproximadamente 30 años, un poco más de 30 años. Entonces, pues vamos a ver si tenemos la construcción. Voy a limpiar, make clean, ejecuto make. Y si se fijan, los comandos que se utilizaron, en este caso, a través de GCC, con ciertas opciones, ¿sí?, se lleva a cabo el ensamblado del archivo. ¿Sí? Vean que se usa -no-stdlib, -m32 para pedir que se sintetice código, ¿sí?, o se genere código para la arquitectura del microprocesador de 32 bits, Intel de 32 bits. Menos freestanding significa que no se va a utilizar la biblioteca estándar,
de C. Y menos X assembler with CPP significa que se va a compilar código de ensamblador. El archivo de salida va a ser el archivo boot diagonal head.o y el archivo fuente es este, boot diagonal head.s. Una vez que se obtuvo este archivo de código objeto, boot diagonal head.o, el siguiente comando se utiliza para enlazar, ¿sí? Para hacer el enlazado utilizando un script de linker, este archivo, o guión de linker, test1.lds. La extensión no es estándar. Podemos encontrar otras extensiones para los guiones de linker. Pero lo que hace este comando es enlazar este archivo objeto para generar un archivo ejecutable. ¿Sí? Un archivo ejecutable. Y el archivo de salida es -o tools system. ¿Sí? Un archivo ejecutable directo. ¿Sí? Es un archivo que nada más contiene código que puede ejecutar el microprocesador. Pero, como ya hemos visto a través de los ejercicios anteriores, un código que pueda ejecutar un microprocesador tiene que ser colocado en una dirección de memoria a donde un cargador de arranque, ¿sí? Un programa bootloader o cargador de arranque, se encarga de colocar ahí ese kernel y después transferir el control hacia el kernel. Es decir, hacer que se salte hacia la ejecución del punto de entrada del kernel. El siguiente comando, genx2, es un comando que ya vimos. Este es un comando ya enfocado, digamos, a lo que podríamos interpretar como la instalación del kernel en un dispositivo de arranque. Esto lo comento porque estoy tratando de hacer una inducción hacia la práctica 1. Instalación, la práctica 1 se llama instalación de un sistema operativo en tiempo real. Entonces, estoy tratando de alguna manera establecer cuál va a ser el concepto que vamos a entender como la instalación de un sistema operativo en tiempo real. Entonces, lo que está en común en este ejemplo con respecto a los ejemplos de MTX anteriores, pues es la creación del dispositivo de arranque. Y ya, ¿qué necesitamos para crear un dispositivo de arranque? Pues necesitamos un kernel, en este caso este archivo, tools diagonal system. Necesitamos colocar, en este caso, para crear la imagen de disco floppy, se está generando un sistema de archivos, ¿sí? Un sistema de archivos con formato x2. Esto es, el nombre de este comando lo podemos interpretar como gen de generar, generate, x2 como el nombre de un sistema de archivos, extendido 2, y fs, file system. Generar un sistema de archivos x2. ¿En dónde? En el archivo image. ¿Con qué? Con el contenido del directorio mount point. ¿Sí? Entonces, por eso se imprimió aquí luego este mensaje. Una vez que ya se creó la imagen de disco floppy y dentro de esa imagen de disco floppy se colocó el... Permítame, por favor.
Ok, les comentaba. Vean, en el ejemplo anterior, justamente se copiaba a un subdirectorio llamado boot dentro del directorio mount point. Al directorio boot se copiaba el kernel MTX. En este caso, solamente estoy utilizando el comando genx2fs para crear una imagen de disco floppy, ¿sí? Ese es el uso que le estoy dando aquí a este comando. Porque, como podemos ver en los comandos anteriores, estoy utilizando el comando dd para copiar a esa imagen de disco floppy en el primer sector de esa imagen de disco floppy este archivo, el archivo boot que está, este archivo boot from origin image, que está dentro del directorio boot. Con este comando se copia un bloque de 512 bytes al primer sector de la imagen, ¿sí? Aquí está, output file image. Eso es lo que hace este comando, ¿sí? Trato de describirles el significado del comando para contextualizar que lo que estamos haciendo aquí, lo que se está haciendo con este comando es la creación de un dispositivo de arranque. Con ese dispositivo de arranque, ¿sí? Aquí primero se copió el bootloader, ¿sí? boot from origin image. Lo renombré así porque lo tomé del bootloader original de donde descargué este kernel, ¿sí? Y luego este otro comando que está acá, lo que hace es, ahora sí, copiar el kernel. El kernel se copia inmediatamente después del bootloader en la imagen de disco floppy, aquí, en image. ¿De acuerdo? Entonces, se va a copiar el kernel system brincándose, ¿sí? Es lo que provoca este parámetro, SIG igual 1, brincándose un sector de la imagen del disco floppy de este archivo. ¿Por qué hay que brincarse un sector? Pues porque en el primer sector está colocado el bootloader. Si no se coloca este SIG igual a 1, el kernel se sobreescribiría sobre el bootloader, sobre el cargador de arranque. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la intención de presentarles este ejemplo, que es otra forma, ¿sí? que de hecho ya se había contemplado de algún modo en el archivo make del tercer ejemplo del kernel MTX. Es un ejemplo de creación de un dispositivo de buteo o dispositivo de arranque, en este caso, una imagen de disco floppy. Esa imagen de disco floppy se va a utilizar para bootear, ese es un término que se usa, para bootear la computadora, para bootear, en este caso, el emulador QEMU. Y eso se va a realizar a través de otro objetivo en el archivo make. ¿Sí? El objetivo run depende del archivo image, que cuando tecleamos all depende de image, y el comando image y el objetivo image es el que se acaba de realizar. ¿Sí? Cuando tecleemos make run, simplemente se va a llevar a cabo el proceso de booteo. Este comando, digamos que sería el equivalente a colocar el dispositivo de arranque. En este caso, tal vez a ustedes ya no les tocó ver las unidades de disco floppy. Eran unos discos de tamaño de 3,5 pulgadas, más o menos cuadraditos, y era un disco magnético
de un diámetro más o menos un poco menor a 3 pulgadas y media. Y físicamente se colocaban esos discos en la unidad floppy, que era lo que probablemente, casi seguro sí vieron ustedes, o sí todavía tal vez ustedes tengan, las unidades de lectura de CD-ROM o de DVD de las computadoras. Pues era algo similar, nada más que en lugar de que saliera una charola para colocar el disco se introducía en una ranura de la unidad de disco floppy. Bueno, pues este comando, digamos, es como que el equivalente a eso, el equivalente a apagar físicamente la computadora, insertar el disco floppy en la unidad de disco floppy y energizar la computadora. El BIOS se encargaba de buscar el dispositivo de arranque en la lista de dispositivos de arranque que tendría configurados. Y entonces con este comando vamos a realizar el booteo de la máquina virtual que estamos usando a través del emulador QEMU. Entonces, espero haber logrado explicar, haber logrado darme a entender en cuanto a las ideas que estoy tratando de que se entiendan, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿Este QEMU, qué tipo de dispositivo o computadora emula? ¿Es como una muy viejita o algo por el estilo? Hay muchos. Puede, por ejemplo, también, aquí ahorita estamos usando el QEMU System i386, pero también existen comandos de QEMU para emular microprocesadores ARM y algunos otros también. O sea, son muchas arquitecturas. Nada más que hay que instalar digamos, el paquete adecuado para tener la emulación de diferentes computadoras. ¿Sí? En este caso, esto correspondería a una computadora con un microprocesador Intel i386, como lo indica el nombre. ¿Sí? Hay un comando con el cual se puede ver las arquitecturas que tiene disponibles QEMU. No lo recuerdo ahorita, pero sí hay, buscando en internet, no es muy difícil encontrar las diferentes arquitecturas que puede uno emular utilizando QEMU. Entonces, no nada más hay emulador para los microprocesadores Intel, también existen versiones para otras arquitecturas de computadora. Bien, veamos entonces la ejecución de este kernel. Vuelvo a repetir, mi objetivo es, en este caso, que quede claro que para llevar a cabo la instalación de un sistema operativo, lo que tenemos que hacer es colocar en cierto dispositivo de arranque el kernel y un cargador de arranque para poder hacer el booteo de la computadora. Entonces vamos a correr ahora el objetivo make run. Y ahí está corriendo. Como podemos ver, cuando se imprime la A, es la petición de interrupción de la tarea 0. Cuando se imprime la B, estamos viendo la ejecución de la petición de interrupción, la ejecución de la rutina de servicio de interrupción, System Interrupt, cuando se estaba ejecutando la tarea 1.
prof, mi compu se bugueó. Es decir, aquí lo que estamos viendo es la ejecución de un programa concurrente, en el sentido de que se están ejecutando dos tareas de manera concurrente. Durante cierto intervalo de tiempo se ejecuta la tarea 0, task 0, que está imprimiendo el carácter A. Y durante otro intervalo de tiempo se ejecuta la tarea 1, que está imprimiendo el carácter B. ¿Y de qué manera estamos haciendo que corra este sistema, este kernel? Pues a través de la creación de un dispositivo de arranque. En este caso, un disco floppy virtual. Es decir, estamos viendo un ejemplo de cómo hacer, de alguna manera, una instalación de un kernel de un sistema operativo, utilizando en este caso el boteo desde el disco floppy del emulador QEMU System, QEMU-System-i386. Más que la revisión a fondo o con mucho más detalle del código fuente, mi objetivo es presentarles las bases de la creación de un dispositivo de arranque, porque eso es algo que está involucrado en la instalación de un sistema operativo. Y nuestra práctica número 1 se llama instalación de un sistema operativo en tiempo real. Para detener el programa, en este caso, pues voy a teclear Control-Alt-F2. Es decir, esta ventana que vemos aquí está simulando el boteo de este sistema sobre una computadora con microprocesador Intel i386. Voy a detener la ejecución con el comando quit y vamos a repetir ahora a ver si tengo instalado otro emulador, digamos el emulador QEMU System x86-64, un microprocesador, digamos, emular ahora una computadora con un microprocesador Intel de 64 bits. Y también se puede correr en principio, así es como se vería si de algún modo creamos un dispositivo de arranque y hacemos que bootee una computadora con microprocesador Intel de 64 bits. Digo en principio porque hasta que no se haga la prueba sobre la computadora física, no podríamos decir que realmente corrió, ¿sí?, sobre el hardware físico. ¿Sí les quedó? Debe haber funcionado porque no lo único que había que hacer era construir y ejecutar los objetivos del archivo make. ¿Sí corrió? Sí, pero me trabó el VirtualBox. Tuve que ¿Se reiniciar. trabó VirtualBox? Sí. Como que se quedó ejecutando infinitamente y tampoco pude pararlo con Control Alt F2. No, es que no es Control Alt F2.
¿no? Es Control Alt 2 para tener el QEMU. Ajá, sí, sí. Es Control Alt 2, no F2. Ok, con razón no se para. Bueno, ya reinicié la máquina. Pero sí, sí jaló al principio. Ok, bueno. Vamos a ver que aquí en el archivo make hay otro objetivo. Colocar otro objetivo. Bueno, este es el objetivo para construir el kernel. Tools diagonal system es el kernel. Y ya es lo que tenemos aquí en este ejemplo. Voy a subir a Teams otra versión de este kernel, pero con una modificación que le hice. Este está modificado. Voy a subir ahorita el siguiente, este. No sé qué pasó, se cerró el Teams. Sí, lo seguimos escuchando. Como que la laptop está pidiendo esquina.
¿Sí saben qué significa que algo o alguien pida esquina? Que se quiere rendir. Que necesita ayuda. Que ya no puede. Sí. O como cuando un boxeador pone la rodilla en el suelo, ya para que ya no le peguen. Ok, aquí en el directorio unidad 1 voy a subir el archivo tar de una versión modificada del kernel que acabamos de ejecutar, ¿sí? de construir y ejecutar. Pues se acabó la llamada de Meet. Gracias. Profesor, tengo una duda. Sí, Ahorita a lo largo de este ejercicio hemos creado nuestra imagen, simulando un disco floppy, como ya nos ha dicho. sí. Y finalmente en el archivo head.s, también nos mostraba que el sistema operativo imprimía una B y se interrumpía. Y eso es lo que hacía el sistema operativo, ¿no? Sí. Pero relacionado con lo que el compañero preguntó hace un momento, finalmente podemos simular todo tipo de procesadores. Entonces, Pues no todos, pero sí muchos. muchos, bueno. Es que precisamente se me ocurrió que por aquí en Google encontré de que hay QEMU para, por ejemplo, el ESP32, que es un microcontrolador comercial, creo. Entonces, finalmente, cuando querramos hacer, por ejemplo, si yo quisiera hacer mi sistema operativo en tiempo real en un ESP32, por ejemplo, pues no hay problema que le ponga un LCD y una memoria externa y ese tipo de cosas. Y finalmente también con QEMU puedo simular eso, es decir, puedo simular que tengo una memoria externa en QEMU y también simular precisamente un LCD común, por ejemplo. Algo tan específico como ese hardware en particular, no les sabría decir, pero sí, sí hay forma de simular periféricos. Ahí sí ya se tendría que revisar específicamente para la arquitectura que se vaya a simular con QEMU, si está soportado o no el dispositivo. El dispositivo que usted estaría interesado en simular. Pues sí. Y por otra parte, habría que el kernel se tendría que escribir con el ensamblador para ese microcontrolador. O si existe el lenguaje C, lo que hacen muchos desarrolladores es escribir nada más una parte del kernel en ensamblador, lo que no se puede hacer, por ejemplo, en C o en algún otro lenguaje, y se escribe en ensamblador nada más lo indispensable, lo que no se puede escribir en otro lenguaje de nivel un poquito más alto que el ensamblador. Sí, porque el ensamblador que estamos viendo ahorita, pues es para el microprocesador Intel.
Entonces, bueno, los conceptos serían los mismos. Emular el dispositivo de buteo. Habría que ver cómo se haría el buteo del sistema, porque en el caso de los microcontroladores, lo que suele hacerse pues es colocar directamente en una memoria reescribible, una memoria que se puede borrar, una EPROM, por ejemplo, colocar el archivo con un formato plano, ya de código ejecutable. Por ejemplo, para los ATMEL, se usa el formato EHEX para los microcontroladores de ATMEL. Entonces, digamos, yo lo que trato de darles aquí pues son las bases de cuáles son los conceptos para el uso de un sistema operativo sobre alguna computadora, digamos, sea grande o sea pequeña. El ejemplo que estamos usando pues, es el procesador Intel. Y cree que el kernel, sea muy común que lo encontremos en la red en diferentes lenguajes de ensamblador. Cuando dices el kernel, no sé si te refieres a este ejemplo o te refieres a poder encontrar un kernel de sistema operativo para cualquier microcontrolador. Para cualquier microcontrolador. Los fabricantes ofrecen productos comerciales y algunos, por ejemplo, como los fabricantes de la tarjeta núcleo, de la STM, la tarjeta STM núcleo, así se llama, ofrecen un kernel de sistema operativo de tiempo real. Eso en cuanto a opciones gratuitas, porque también existen versiones comerciales de sistemas operativos de tiempo real. Ya veo. Gracias. Sí. Ahora sí que para el microprocesador específico que a usted le interesa, pues tendría que hacer una búsqueda para ver si encuentra algún proyecto que se haya desarrollado para hacer un kernel para esa arquitectura. En otras palabras, puede que sí o puede que no. No lo sé. Habría que hacer la búsqueda. Voy a acceder nuevamente a la reunión para compartirles la pantalla. Bueno, el enlace más bien.
Ya estoy enviando otro enlace. Para que accedan, por favor. Ok, en el directorio SOTR unidad 01 ya coloqué otro archivo TAR, una versión modificada del kernel anterior. Descárguenlo, por favor. Su micrófono Construyenlo para ejecutarlo. Aquí en el directorio materiales de clase. Dentro del directorio, dentro de su directorio unidad SOTR unidad 1. Caray, dice unidad de llamada afectada.
Y abajo la posición que este giro es la S frío y la que son muchos archivos que se pueden de los casos son los hechos que más Voy a apagar ese micrófono. El mío.
De mi parte es todo, gracias por su atención. Buenas tardes. Nos vemos la próxima sesión. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Luego, profe. Luego, profe, gracias.